Y le damos la bienvenida al licenciado Eiromi Castro, nuestro economista y asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros, nuestro detective. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Siempre le digo nuestro detective financiero. ¿Cómo está, Eiromi? Bien. Eiromi, mucha gente me está hablando del segmento porque es un tema a preocuparse, ¿verdad? Claro. Pero también a ocuparse. Claro, más que nada a ocuparse. Eso es, ¿verdad? El tema de antilavado, teníamos muchos años nosotros diciendo a la gente que esto es fuerte, no nos hacían caso, pero aquí estamos. Me has dicho que tú traes hoy un tema interesante con Basilea, relacionado con el índice de riesgo de lavado de activos en los diferentes países. ¿Es así? Así es. Este lunes vamos a tratar la posición en la que está la República Dominicana en el último informe del índice de riesgo de Basilea, que acaba de salir ahora a principios de agosto pasado. Lo vamos a tener aquí en pantalla. ¿Cómo se mide? ¿De 0 a 10 o cómo? Se mide de 0 a 10 exactamente, donde la proporción más baja es la mejor. La mejor, o sea, sí. Mejor cultura de riesgo. Exacto. menor riesgo. Menor riesgo. Menor riesgo. O sea, si yo tengo 3, es mejor que si tengo 8. Claro que sí. Claro. Okay, para que la gente entienda. Mientras menos es mejor. El índice mide los niveles de riesgo, como vamos a ver cuando pase las pantallas, que la tenemos aquí. Mide el índice de riesgo, es decir, cuál es la vulnerabilidad de una economía o del Estado, bueno, básicamente de una economía, de que sea permeada para lavar activos. No mide la cantidad de dinero que se lava o la cantidad de fondos que financian el terrorismo, simplemente los niveles de vulnerabilidad. Y eso es bueno que se tenga en cuenta, puesto de que no se está diciendo bajo ningún concepto que un país lava más o lava menos porque tenga un mayor nivel de riesgo. Eso sí, la propensión es mayor. Lo que tú estás diciendo es que lo que está midiendo es los controles que uno tiene. Los controles, exactamente, los niveles de control. Para evitar el contagio. O la posibilidad de lavar dinero en ese país, la facilidad. País. La facilidad que puede encontrar un lavador de dinero porque encuentra un sistema vulnerable. Paso la... Sí, la próxima filmina está lo que sería la pantalla del nivel, la lista, y vemos cómo nuestro país está en el lugar número 42. Con un 6.69. Hemos mejorado. 42. Sí, en el 42. Lo pusimos ahí en un círculo. Exacto. Le está entrando, ahí va. Sí. La bandera de República Dominicana. Entre Argentina y Turquía. Exactamente. Ok. Vemos ahí cómo definitivamente nosotros entramos por primera vez en un nivel de riesgo medio, como vamos a ver. ¿42 de cuánto? ¿Perdón? ¿42 de cuántos? De exactamente 147 países. 42. Venezuela está número 50. Sí, esas son de las situaciones, de las subjetividades. Es raro. Pero bueno, eso tiene que ver con los informes. Vamos a ver por qué se ve esto. Vamos a la próxima. Aquí simplemente terminamos, son realmente 146 países. Y hacemos en esta pantalla, reiteramos que este índice mide el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los países basándose en fuentes disponibles públicamente. Es decir, en una serie de informes que lo vamos a ver más adelante. Y se toma un total de 14 indicadores abordando las regulaciones antilavado de dinero, la percepción de corrupción, los estándares financieros, la divulgación política, el Estado de Derecho, que todo entonces son ponderados en términos promedio y se establece entonces el índice. La combinación de esto es lo que da el índice que nosotros estamos planteando ahora. Vamos a la siguiente filmina. Entonces ahí tenemos el número 42, la República Dominicana con 6.69, aunque dice ahí clasificación de riesgo alto, es un error, es clasificación de riesgo medio. Vamos a la próxima. Esto es en el 2017. En el 2016 sí estábamos en riesgo alto, puesto que teníamos 6.74 y observamos ahora una mejoría de 0.05 con relación al año pasado. O sea, vamos a pedirle a la productora que nos ponga el anterior, para verlo bien. ¿Cómo no? Aquí. Gracias, productora. 42 puntos y estamos en 6.69 ahora. 6.69 actualmente
y estábamos en 6.74. Pero estábamos en el lugar 36. En el lugar 36, exactamente. Hemos mejorado algunos puntos, pero esos puntos nos han servido para caer en la clasificación de riesgo medio. Vemos ahí la escala de clasificación que va de 0, bajo riesgo, a 10, alto riesgo. De aquí se establecen 3 niveles de riesgo, que son lo que ustedes pueden apreciar ahí, que es de 0 a 3.3, riesgo bajo. De 3.3 a 6.6, fíjense cómo estamos en el borde. En el bordecito, en el borde, pero ya por fin hemos entrado al riesgo medio. 6.6 es el medio, que es 6.69. Exactamente. O sea que nosotros estamos en el real. El borderline. Borde, sí. Y 6.6 a 10 es riesgo alto. Nosotros siempre hemos considerado que nuestro país estaba en riesgo medio. Desde estos índices están saliendo hace aproximadamente 2 años, 3 años. Y siempre entendimos que era riesgo medio, que era una situación de percepción subjetiva que traía como consecuencia estos niveles promedios para el país. Vamos a la próxima. A ver. Muy bien. Aquí vemos qué hace que un país clasifique en riesgo alto. Y esto influye en algunas variables. La falta de transparencia en el orden público o en el sector público, alto nivel de corrupción percibida, el nivel de percepción de corrupción, deficiencias en el marco de antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo, estándares financieros y transparencias deficientes, derechos políticos y Estado de Derecho deficientes. La combinación de todo esto entonces genera un nivel de riesgo alto. Vamos a la próxima. Y es aquí la descripción metodológica. El informe insiste en que el objetivo es proporcionar una calificación de riesgo, no medir la cantidad de dinero que se lava en una economía. Insistimos nosotros también, puesto de que es recurrente esto en el texto del informe, en la estructura del informe. Y se inicia el proceso metodológico de aplicación de la calificación en la investigación independiente, creando un marco conceptual, la selección de datos basándose en investigación y evaluación de un grupo de expertos, también lo que sería la ponderación basándose en la investigación y evolución de ese grupo de expertos, y la validación de datos con la revisión anual de ese grupo de expertos que que se convoca para tal fin, y el análisis estadístico, que es una de las cosas que más se toma en cuenta, que existan las estadísticas, que estas estadísticas sean fiables y que estas estén disponibles también para todo el público. Continuamos con la próxima. Aquí está lo que sería las características de esta metodología. Se basa en un enfoque científico en su creación, utilizando la guía que ha dispuesto la ODCE, ahí está en inglés, ¿verdad? La Oficina para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sí. La investigación y selección de indicadores basada en un grupo de expertos y una revisión anual transparente, probando y validando su metodología y resultados por el grupo de expertos externos de la comunidad antilavado de activos. En ese punto, Hiromi, si te puedes detener un poquito, me gustaría saber, y me imagino que los amigos televidentes, ¿a qué tipo de expertos nos referimos? O sea, ¿quiénes son esos expertos lo cual confiamos nosotros, o sea, el mundo, estas clasificaciones? ¿Hasta qué punto hay o puede haber conflictos de intereses para favorecer o no favorecer a un país determinado? En el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional, prepara los grupos de expertos en función de sus grupos regionales. Por ejemplo, Gafilat, que es quien nos va a evaluar próximamente, se hacen una serie de cursillos, básicamente anuales o cada 2 años, donde preparan a los evaluadores. Los evaluadores tienen especialidades. Las especialidades de los evaluadores va desde el ámbito legal, es decir, estriba en 3 tipos: el legal, el de ejecución de la ley, que son los policiales, y los financieros. Y todo esto tiene un jefe de grupo. Para el caso de Basilea, en el Basilea lo que da es más bien
una suerte de mezcla de todos estos expertos, los expertos de cada uno de los grupos, como lo vamos a ver más adelante en unas pantallas que tenemos previstas para esto. ¿La podemos? Sí, por favor. He aquí la explicación más objetiva de lo que estábamos tratando de explicar hace un momento. Aquí está la composición de los informes que toma el grupo hecho de expertos de Basilea para entonces estructurar el índice de riesgo de lavado de activos. Está el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que se le da una puntuación de un 65%, tomando como referencia las recomendaciones del GAFI con un 30%, el índice de secreto financiero con un 15%. 25. Un 25%, perdón. Además, el informe sobre estrategia internacional de control de narcóticos, ese es el informe del Departamento de Estado, que le da un 10%. Correcto. Y, bueno, estos son los tres que se toman como aspectos de lo que es el lavado de activos. Okay. Luego está el riesgo de corrupción, y para el riesgo de corrupción se toma el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional, claro. Luego está la transparencia financiera y estándares. Al anterior se le da un 10% al riesgo de corrupción. Sí. Y transparencia financiera y estándares se le da un 15%. De esto se toma el informe de Doing Business del Banco Mundial, con divulgación de negocios, con 1.88%. El del Foro Económico Mundial y el Índice Global de Competitividad, un 5.6%. Y el de regulación de valores, el índice de competitividad, el índice global de competitividad, realmente se toma en consideración en varios aspectos. Cuando es para regulación de valores, es un 5.6%. Vamos a ver cómo también eso se toma en cuenta para otros aspectos. En transparencia pública, rendición de cuentas, un 5%. Se toma en cuenta el informe de IDEA Internacional, que es una organización no gubernamental que opera en el país y tiene muchas actividades muy positivas en el país. Se toma de este informe la base de datos de finanzas políticas y el índice de presupuesto abierto, un 1.67. Además, el informe de transparencia y rendición de cuentas de la corrupción del Banco Mundial para cerrar este 5% de transparencia pública y rendición de cuentas. Finalmente, el riesgo político, tomando en cuenta el índice de libertad de prensa y libertad en el mundo con 1.67%, el informe de competitividad global con fuerza institucional 1.67, ahí lo repetimos como hemos dicho antes, y también el proyecto de justicia mundial con el índice que ellos generan sobre el Estado de Derecho con un 1.67%. Con esto se completa lo que es el informe de la calificación porcentual para establecer el factor que le dará el posicionamiento desde 0 a 10. Continuamos. Aquí solamente están cada uno de los logos de todos los informes que se inmiscuyen o que se involucran más bien en el índice. Continuamos. Y aquí una suerte de pastel ahí. Exacto, de pastel con sus pedazos de lo mismo que hemos dicho, simplemente para que sirva de referencia y esté mucho más esquema de claro. ponderación. Exactamente, continuamos. Y finalmente, insistir en que la naturaleza ilegal y el ambiente de opacidad en la que operan las actividades de lavado y financiamiento del terrorismo implican datos cuantitativos con un alto grado de subjetividad, lo que implica que el índice antilavado de activos de Basilea no mide la existencia real de actividades de lavado de activos o la cantidad de dinero que financieramente se lava en un país, sino se establece un marco de riesgo, una ponderación de riesgo.
Su diseño está enfocado a indicar el nivel de riesgo basándose en las vulnerabilidades del lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de un país o territorio. La clasificación de países y territorios se estructura en base a las calificaciones generales y proporciona datos que son útiles para fines comparativos. Su objetivo principal no es calificar a los países para establecer comparaciones entre estos. El índice antilavado de activos de Basilea busca proporcionar una imagen general del nivel de riesgo de un país o territorio y ser una herramienta útil complementaria de otros informes que mida o examine el progreso a través del tiempo. Esto a manera de conclusión. Debemos comentar que hemos mejorado, que ahora mismo estamos en un nivel de riesgo medio, en el borde. Bueno, aquí tenemos si estos datos fueron preparados por BST Global Consulting, que estamos a su orden en la Desiderio Arias número 24 en Bellavista, y ahí están los teléfonos. Ustedes son los dos socios, Claudio Álvarez y Iromi Castro. Su servidor Iromi Castro. ¿Y BST es una firma global? Es una firma internacional, ahí están los países, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Tenemos también la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgo, donde a través de la misma se emiten certificaciones que ya están validadas en la República Dominicana, autorizadas, simplemente para certificar no solamente a oficiales de cumplimiento, sino también a auditoría de riesgo y gestión de riesgo. Es decir, son 3 tipos de certificaciones aceptadas internacionalmente. Muy bien. Bien. Le damos las gracias pues al licenciado Iromi Castro, nuestro economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene, si Dios lo permite. Hasta el lunes que viene, Dios. Un informe interesante sobre estos temas. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando, sí. Bien. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para continuar con Síntesis. No se vayan.